Hola, estamos acá con Marta Quiñones, una poeta de Medellín. En este momento vamos a presentar su libro Alicanusha. Ella nos va a estar contando un poco de todo lo que fue su proceso de escritura en este libro, un libro que está marcado por la misma vida de la poeta. Cada poema refleja un año de su vida, entonces vamos a descubrir con ella todo lo que implicó hacer esta catarsis, que también lo es un poco en este libro. Año 13. Y las desolaciones de la infancia comienzan a tener cuerpo dentro de mi cuerpo. Se hacen ojeras sombreadas sobre mi piel negra. Algo me anuncia que beberé la tristeza destilada de este mundo. Empuño la soledad de mi cuerpo. La encierro en un canto para que nadie la toque. Alguien ha profanado el intento de perpetuidad en mí. Estoy sucia. Un manto violenta me cubre el rostro lleno de vergüenza. No hay nadie fuera del sueño que me salve de la ignominia de la derrota. Estoy cansada. Tengo 13 años y quiero morir. Siempre sé que querré morir cada vez que el destino me juegue una mala pasada. Empuño mi lápiz y lo asiento sobre la hoja cuadriculada. Le escribo una carta a Dios. La quemo para que le llegue más pronto. Empezar a Siga leyendo. 1, 2 y 3. Año 13. Y las desolaciones de la infancia comienzan a tener cuerpo dentro de mi cuerpo. Se hacen hogueras sombreadas sobre mi piel negra. Algo me anuncia que beberé la tristeza destilada de este mundo. Empuño la soledad de mi cuerpo. La encierro en un canto para que nadie la toque. Alguien ha profanado el intento de perpetuidad en mí. Estoy sucia. Un manto violeta me cubre el rostro, lleno de vergüenza. No hay nadie fuera del sueño que me salve, de la ignominia que me derrota. Estoy cansada. Tengo 13 años y quiero morir. Siempre sé que querré morir cada vez que el destino me juegue una mala pasada. Empuño mi lápiz y lo asiento sobre la hoja cuadriculada. Le escribo una carta a Dios. La quemo para que le llegue más pronto. Estoy escondida entre la raíz saliente del árbol de mango. Ya casi anochece. Hay pájaros. Los pájaros se asustan al verme y salen de sus nidos raudos. Sentada espero noticias de Dios, venidas de la noche. Estoy arrodillada sobre granos de lenteja y maíz. Con las manos en alto sostengo un bloque de cemento. La respuesta que llega del cielo negro, dolor, dolor, dolor. Y un encierro aferrado con fuerza a mi alma, me dice entre carcajadas, para siempre. Año 27. Me despierto vencida por la opresión. Hay un rostro de niña que se presenta ante mis ojos. La veo dibujada en los muros de la casa como si fueran espejos, imagen de mi propio ser, como si deseara volver para abrazar a la niña recién nacida que todos han abandonado. Hay misterio en las palabras porque dicen de algo de lo que nadie da fe. Hay milagro porque tienen la certeza de devolverse hasta el minuto inicial, ser jadeo, ser grito, ser deseo que se apaga para ser lumbre eterna en su paso por la tierra. Año 30. Uno es un poema que se repite cada cierto tiempo en el universo. ¿Para qué llorar el día de mi cumpleaños? Más bien andar por las calles, sola y tranquila, comer en un restaurante donde 13 años atrás los pies y todo nuestro cuerpo se dispuso para una primera cena. Tomar una cerveza y cantar a todo pulmón hasta que Dios oiga. Ir por ahí apresando las palabras, ganándole al día su cansancio, rumiando la hermosa soledad. La ciudad se transforma, se deja releer, dicta los secretos, acertijos. El poema va surgiendo desde la lucidez. Voy delineando códigos sobre páginas en blanco. Estoy renaciendo en un día soleado, entre suaves músicas y cafés que le hacen sordina a este jolgorio. Año 30. Uno es un poema que se repite cada cierto tiempo.
Uno es un poema que se repite cada cierto tiempo en el universo. ¿Para qué llorar el día de mi cumpleaños? Más bien andar por las calles sola y tranquila, comer en un restaurante donde 13 años atrás los pies y todo nuestro cuerpo se dispuso para la primera cena. Tomar una cerveza y cantar a todo pulmón hasta que algún Dios oiga. Ir por ahí apresando las palabras, ganándole al día su cansancio, rumiando la hermosa soledad. La ciudad se transforma, se deja releer, dicta los secretos acertijos. El poema va surgiendo desde la lucidez. Voy delineando códigos sobre páginas en blanco. Estoy renaciendo en un día soleado, entre suaves músicas y cafés que le hacen sordina a este jolgorio. Mi corazón canta como un pájaro azul. Tiembla adentro. La canción va surgiendo en este milagroso florecer. Vuelvo a mí después de haberme abandonado, a las ganas y la suerte de otros. Estoy contenta de que hoy sea domingo, nacer de nuevo, fénix seré. 49. Me acerco silente al vacío. Dejo que mis ojos intenten asombrarse en esta hora de infinita quietud en mi adentro. Busco entre las ruinas algo sobre lo que seguir sosteniendo abriles. Cada año espero el llamado, el milagro de una voz en mi voz, el sustento de que el odio ha terminado. Voy cabalgando sobre un potro, cada vez menos salvaje, domeñado por los años. Ha mermado el paso, pero la marcha es continua. Veo la luz que se cuela blanca por la ventana. Sé que el día ha llegado. Pasaré a nado el río de mi tiempo. Miraré las planicies que sobreviven en el iris. Cantaré una canción en mi nombre. Invocaré tu nombre, Madre, para recibir tus invisibles bendiciones, si bien solo fui otra piedra más en tu camino. Entre Alicanusha y con el Teniente Movino hay todo un trabajo poético grandioso, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado del primer libro, que es toda la esperanza, el arrojo, la ventana para empezar a escribir, y este último libro? ¿Cómo ves tú ese trasiego de poesía tan importante? Bueno, yo por ejemplo estaba pensando esta semana con alguien que hablábamos de la escritura y del arte en general, porque es un amigo pintor. Yo le decía a él que finalmente hay cosas como con las que uno nace también, y que solamente uno toda la vida se la pasas como en busca de eso. Esta mañana estaba leyendo un artículo que escribieron sobre los 100 años de Ulises de Joyce, y el man tomaba ahí como un fragmento de Ulises y decía como que al final la escritura de un escritor solamente la va tejiendo como el tiempo, ¿cierto? Y entonces es bien charro porque, pues digamos, esa historia de Joyce también dice un poco Borges, que desemboca en el Ulises después de una larga y ardua experiencia de tejer, también de taladrar las palabras, que hace Joyce también como un gran erudito pues del lenguaje. Y yo creo que pues uno no anda en busca de erudición de nada, pero sí anda en busca como de estar viéndose uno todo el tiempo. También que él habla también como de esa experiencia humana que es finalmente la que media entre el lenguaje y la escritura, ¿no? Como es lo que contamos. Y este libro en particular yo lo empecé a escribir cuando creo que estaba cumpliendo 31 años, pero era como una inquietud que tenía de atrás, de siempre pensando en ese conflicto que he tenido con la madre, o que tuve con la madre, que finalmente con los años se intenta resolver, y uno intenta pues como sanarse de todas esas aberturas que quedan abiertas ahí en la vida. Y entonces fue un ejercicio que empecé a hacer, intentando recordar cómo había sido eso, digamos, cuando ella se entera que está embarazada otra vez porque acaba de tener un bebé, ¿cierto? Mi hermano y yo nos llevamos, yo creo que escasamente el tiempo del embarazo de ella. Entonces mi hermano nace y queda embarazada de mí. Entonces claro, yo ya después con los años empieza uno como a comprender también la angustia de una mujer que anda sola en la vida y le pasa eso, y con quien más tiene la posibilidad de alguna manera de desquitarse con uno,
¿cierto? Entonces empiezo a hacer como todas esas reflexiones y empiezo un ejercicio. Ese día del cumpleaños escribí el poema 31, pero empecé como una especie de, que los psicoanalistas le deberían de decir como una especie de psicoanálisis, pero no. Yo empecé como a pensar en ese momento iniciático del embarazo, que ahí en el libro hay un poema que es como el que abre, que yo le puse ahí como una especie, si fuera como un introito, una cosa así, y era pensando en el ejercicio iniciático que hice cuando resolví negociar mis dolores con la madre a través de la palabra. En los primeros poemas hay una presencia muy fuerte del paisaje, los ríos, está la infancia, sobre todo, ¿cierto? Pero también está el proceso de escritura, que empezaste desde muy joven a tratar de hacer cosas, ¿cierto? ¿Cómo haces para ir hilando poco a poco esos poemas, si fueron pensados desde allá, desde ese momento, cuando estabas por lejos, o desde acá empezaste más o menos ya a reflexionar todo eso? Es que yo no sé si, digamos que yo siempre en mi vida tuve la pulsión con la escritura, sin saber que eso podía también volverse una opción de vida, yo qué sé, no, pero siempre en mi existencia ha estado la escritura como a un lugar a donde puedes ir sola y puedes contar tus cosas sin que tenga que mediar otra voz, sino que es uno también. Entonces digamos que inicialmente yo empecé a escribir más como por una necesidad de contar con alguien, y como no podía contar con nadie, entonces apareció como ese cuaderno ahí de matemáticas que nunca usé, y ahí empecé a escribir. Y recuerdo que empecé a escribir particularmente como los sueños. Recuerdo que escribía como los sueños que tenía. Y era muy chistoso porque yo siempre los cuadernos los guardaba debajo de mi colchón, porque el único espacio que yo tuve como en la adolescencia y como en esa infancia de los 10 a los 15 años era como esa camita. Siempre la recuerdo como una cama de hospital, porque era una cama así de tubos, pequeñita, y entonces como que ese era el único lugar íntimo que yo tenía en esa casa, y debajo del colchón era que guardaba mis cuadernos. Entonces cuando mi hermana empezó a pillarlos, yo también la casqué, ¿cierto? Porque es que ella era como muy mirona y muy metida. Entonces yo le acuerdo que le pegué una cascada y después quemé esos cuadernos. Y ya después es que aparece como la escritura como más sintetizada, así como esos poemas al estilo de Continente, que ya tenía más años, 17, 18. Pero eso que dices ahí hay muchas cosas importantes, porque uno también logra leer como, digamos, como unos símbolos o unos códigos que están muy presentes en tus poemas, sobre todo aquí en Ali Kanusha. Por ejemplo, te voy a hablar de 3 palabras que para mí sonaron mucho, y de ahí tú te despliegas entendiendo que lo que has dicho es como que a la vez la poesía, y como yo te presenté, ha sido para ti como una catarsis, ¿cierto? Como una forma de desplegar, o como lo dijiste ahorita, una terapia, como desplegar eso donde no podías encontrar una voz o un eco o alguien que escuchara. Esas palabras que te voy a mencionar son soledad, tristeza y el agua. Veo que hay también como una referencia al agua como un símbolo. ¿Qué significa entonces también el agua, el río, la lluvia? Porque hay muchas referencias al agua de muchas manifestaciones en Ali Kanusha. No, bueno, no sé, lo que pasa es que yo creo que yo, por ejemplo, vengo de un pueblo donde siempre llueve mucho también en ciertas épocas del año, y también el río siempre está como referencia, porque también fue un lugar al que siempre fui con los amigos. Entonces como que salíamos de la escuela y como siempre estábamos solos, nos cambiábamos el uniforme y arrancábamos a caminar para el río, que siempre era una caminada por ahí de 1 hora, o a veces los que tenían bicicleta nos llevaban ahí pues arrastrados, pero siempre el río estuvo como mediando la vida nuestra, digamos, hasta que los pelados empezaron a cumplir 16, 17 años, que ya querían tener novias y tal. Y después era como la lluvia, como caminar
cuando llovía era muy bacano porque uno salía como a caminar y como claro, en apartado hace tanto calor, entonces el asunto era que te mojabas, pero también como que yo recuerdo que también lloraba como mucho en esa época. Y entonces era como que una manera también de que nadie te viera como llorando. Entonces fue como siempre la lluvia fue para mí como otra manera de uno como esquivar a los otros. Y todavía, ¿cierto? Bueno, Háblanos, Marta, del nombre de tu libro, Alicanusha. ¿Es una palabra que proviene de qué lengua, qué significa, por qué la escogiste precisamente para este libro? Bueno, porque yo no sé por qué me dio en el 2019 cuando salieron las convocatorias de la Secretaría, sabiendo yo que era como un ejercicio que estaba haciendo, sí, más como de sanación también, interior mía. De todas formas me pareció que era un libro en el que muchas mujeres, estoy segura, se van a identificar, porque muchas mujeres cargamos con ese lastre de la madre también, o con una especie de maldición, en fin, como que siempre con las mujeres he conocido muchas que también han tenido que atravesar ese conflicto con la madre. Entonces, cuando yo estaba decidiendo si mandaba ese libro a ese concurso, no, lo hice más, yo creo que literalmente por ego. Porque yo dije fue, este libro no puede gustarle a nadie porque es un libro demasiado intimista también, ¿no? Como es un libro como tan íntimo, tan de uno finalmente, y entonces ese libro tiene un nombre iniciático que se llama La Nacida Negada, y yo puse esa palabra en Google y apareció ese nombre en Swahili y me gustó, porque yo ando hace rato también pues ensayando ahí con la prosa y tal, y siempre mis personajes llevan nombres africanos, entonces los busco de tal manera que se parezcan al nombre que tienen, digamos, nuestro, y que tengan, porque en África los nombres siempre están conectados con el momento de tu nacimiento. Entonces, si esa noche hizo buena estrella, entonces le ponen tal, que significa estrella de luz. ¿Sí me entendés? Entonces hay una relación muy particular con los nombres y con el momento del nacimiento, que yo creo que eso también pasa con los indígenas y tal. Entonces, cuando apareció ese nombre, que me impresionó porque yo puse la oración completa, La Nacida Negada, y me parecía un nombre muy fuerte para mandarlo a un concurso. Sabía que el mismo nombre podía sacar el libro de concurso, entonces dije, no, hagámosle la trampa a estos. Y que va, me apareció esta palabra Alicanusha, que significa en Swahili la nacida negada, y me encantó porque es una palabra, es contundente, es fuerte, es fácil de pronunciar, y recogió como ese sentimiento interior mío. Hay algo, el libro es una celebración de la vida tuya a partir de los 49 años, en una zona personal de los 49 años, y por cada año hay un poema, pero siempre, bueno, enseguida me hablas de la estructura, cómo la concebiste, ¿cierto? Primero hablemos de eso, después te hago la otra reflexión. Bueno, no, porque cuando, digamos, yo empiezo a escribir ese libro a los 31 años, entonces ese día especialmente escribí el poema número 31, y luego empecé como un proceso de retrospección, y entonces volví como hasta ese momento en que mi madre asume que está embarazada otra vez y empieza como el canto, ¿no? Entonces por ahí me demoré por ahí 2 meses hasta que llegué al 31, que ya estaba escrito, o sea, hasta el poema 30, y luego en ese libro solamente escribo un poema por año. Entonces cuando mandé al concurso ya había cumplido los 49, ahorita vamos en el poema 51. Y creo pues que es un libro que terminará pues cuando termine como mi existencia.
¿Para pensar seguir Pues sigo, aumentando? sigo, pero yo creo que la segunda parte no la publicaré yo. Bueno, hay una parte fundamental del libro, fuera de lo que ella comentaba, está mucha soledad, mucho dolor, mucha tristeza, mucho apartamiento y tu deseo de escribir, pero está cierta reconvención y cierto ánimo vindicativo con la mamá. Hablando de esa parte, porque vos reflejas en los poemas en muchos y siempre estás reclamando en esos poemas, ¿cierto? Si todavía perdura eso, porque la escritura es una catarsis, ¿cierto? Si aún perdura esa cuestión, o sigues preguntando y cómo es la relación con tu madre, hablando ya en la parte ya cotidiana. No, pues es que, digamos, yo creo que uno también hace como o repite más bien, porque yo, por ejemplo, vengo de una madre donde mis hermanos y yo no conocimos como más familia que la madre. O sea, una madre como que se autofundaciona también consigo misma y renuncia también como a sus raíces, a su familia. Y es muy extraño porque en el fondo yo hice como lo mismo, ¿cierto? Yo llevo 30 años caminando por estas calles y huevoneando la vida por todo lado y yo nunca quise volver a tener como esa reconvención con esa familia nuclear que tuve. Entonces lo que hice o lo que ha hecho la vida de alguna manera es que he encontrado como personas, amigos que terminaron convirtiéndose en esos hermanos que tuve también de sangre, pero que nunca fueron hermanos de la vida. Entonces esta ciudad también me permitió como encontrar ese tipo de seres con los que también de alguna manera uno aprendió como a aligerar esos dolores también y a aceptar como esas renuncias. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido como, sobre todo porque, Víctor, yo he pensado que para mí la escritura es mi casa, es mi compañera. Entonces también he vivido sola. Hay un poema que recuerdo, no sé si está en el libro de casa o en que yo creo que está en el libro de la casa, cuando digamos ese yo poético está hablando de, cierto, como lobas corrimos en direcciones contrarias la una de la otra y hemos vivido largamente al acecho, cierto, pero porque también sí, yo creo que yo estudié psicología, Víctor, porque yo tenía que primero entender como la rabia que tenía con la madre, con los hermanos, con el mundo en general. Tenía una rabia la hijueputa. Y segundo, que un poco de esas lecturas y esa reflexión mientras hacía esa carrera me permitieron también ir como aligerando mi alma. Entonces, claro, uno llega a un momento en que perdona a la otra porque en el fondo la otra hizo lo que pensó que hacía bien, ¿cierto? Por lo menos ahora le dan cárcel, bueno, en mi época no, pero yo creo que ellas hacen lo que pueden también y seguramente fue la manera también en que la trataron. Entonces solamente también hizo sino repetir cosas que ya tenía aprendidas en su piel, en su alma. Y yo pienso que es un ser muy extraño para mí, pero que ya no me duele como ella. Pues tampoco quiero estar cerca, es una cosa muy extraña, pero tampoco ya me duele o ya es como, ay, que la odio, no, pues en su momento hasta la odié, pero digamos, con los años aprendí a entender como esos dolores también y a perdonarla y a perdonarme. Pero vos decís eso en este momento, pero en los poemas está el eco que está reverberando ahí hasta el último poema, inclusive, madre, yo estoy aquí, es como ese interrogante, como esa ausencia que hay, que yo digo, Marta aquí en este libro está descendiendo, está reclamando, ¿sí me entiende? Y yo creo que más bien sí, había como un reconocimiento de la existencia de la otra y sí, tal vez porque digamos uno es hijo de una madre que toda la vida tuvo que trabajar, que tuvo un montón de hijos y que siempre estuvo ausente también y también estuvo ausente afectivamente, ¿cierto? Yo no me acuerdo, digamos, en los 20 años que pude estar cerca de ella,
yo no me acuerdo nunca, por ejemplo, que Berta me abrazara, y yo cuando salía a la calle, yo nunca abrazaba a nadie, ¿cierto? Fue como en esta ciudad que aprendí como que la gente abraza, que la gente toca y tal, pero yo nunca entendía por qué la gente hacía eso, y siempre, pues, para mí fue como una especie de, sí, como de choque cultural ahí muy extraño, pero igual como que lo viví como sin problemas tampoco, pues ya después aprendí que la gente es así, no hay problema, pero a mí me cuesta todavía, ¿cierto? Como, aunque hay gente que ni lo conoce a uno, que abrazarlo a uno, pues, o sea, son un montón de aprendizajes culturales que no van como con la existencia de uno tampoco, pero que igual ya no le generan a uno como tanta repulsa, sino que uno pues ya se permite como hasta cierto punto esas cosas. Bueno, Marta, en tus poemas también vemos eso que tú decías ahorita, que siempre la escritura estuvo, digamos, lo puede ser como innata, o sea, como que tú siempre viste la escritura ahí como ese medio para desahogarte, pero también la lectura, desde muy pequeña también leías mucho, teniendo en cuenta que vivían en un hogar, pues que tenía todas estas situaciones que ya nos están mencionando ahora. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo a la lectura y cómo fue que empezaste a concebir la escritura ya más adelante, me imagino que ya más grande, adulta, como un proceso ya que era algo más serio, o sea, no solo como la niña que escribía y garabateaba sus tristezas, sino ya como esa mujer que encontró que la poesía era algo mucho más allá? No, pero yo creo que a mí siempre con esas, siempre en esas conversas pasa eso, porque yo creo que en otros momentos también he conversado con Víctor y digamos que es que yo ni me había propuesto ser escritora, ni me había propuesto ser nada, solamente que yo siento que la escritura, digamos, ha estado en uno, como dice incluso Galeano, como una necesidad de comunicación, de comunión con uno mismo, con los demás, porque yo creo que es la única manera bella en que yo me puedo relacionar como con el mundo, ¿cierto? Ya lo otro siempre se me hace más denso, más pesado, más maluco, pero digamos, a través de la escritura, hay gente que dice, ¿cómo esta hijueputa puede escribir? ¿Cierto? ¿Cómo puede hacer cosas tan bellas? Como es de horrible, como es de mala clase, como es de hijueputa, tan... Pues hay gente que piensa todo lo que quieras de uno, pero digamos que la escritura logra como hacer esa conexión con los otros, más apacible también, que también, porque la gente también vive mucho de apariencia, ¿cierto? Entonces digamos que con la escritura la gente puede un poco alejarse de lo que deber ser. Eso, y se pueden acercar a uno desde un lugar como más sincero también. Entonces, si el otro se acerca desde ese lugar de la sinceridad, de la tranquilidad, uno también saca como a relucir su lado apacible. Pues si el otro viene con un puño cerrado, pues yo tengo los dos, punto. Pero también yo creo que los años van como mediando también, ¿no? Porque también los años van como, en mi caso, alivianándome. Y yo creo que la lectura aparece como después, ¿cierto? Yo sí leo, digamos, desde sardina, iba a la biblioteca a leer, pero yo creo que digamos, el grado de relación con la escritura lo encuentro como después de que estoy acá, pues que tenés más acceso a más bibliotecas, a más libros, que vos vas a las casas de la gente y hay libros, algunos se prestaban, otros no, o a veces uno iba a las casas para leer, porque, no, venga y lo lee aquí las veces que quiera, pero no se lo puede llevar. Entonces, después conozco las bibliotecas, pues la de la Piloto, la Confenalco, tal. Entonces, yo creo que el estar como tan sola también, y el estar aquí como rueda libre, las bibliotecas se convirtieron también en un refugio muy, muy, muy bacano, porque o eran los bares, que era la noche, la bohemia con todos sus gamines, y el día a veces que no había nada que hacer, entonces estabas todo el día en una biblioteca, esculcando uno, mirando el otro, y a veces uno te enganchaba y con ese iba uno a la biblioteca meses a leerlo,
Entonces yo creo que la lectura sí llega después y claro, se afianza más y me permite a mí también ir como avanzando en la construcción de un mundo lingüístico personal, ¿cierto? Que es como también lo que uno busca también, como recordaba ahorita lo de Joyce, como no son las palabras tampoco, sino es como cómo construís cada letra para armar una palabra, para decir algo que es tan inacible también y a veces tan indecible como, porque dolores, pues finalmente, pues dolores es que dolores tenemos todos, ¿cierto? Pero el de cada uno es el de cada uno finalmente. Entonces, en esa construcción de la vida a través de la poesía, yo creo que ahí también yo he sido como una tejedora también, como un pájaro. Yo estos días estuve en mi casa una experiencia muy bella, viendo un pájaro haciendo el nido, ovando, ahora veo los pichones y ya el pájaro está casi en su punto para echarse a volar. Y entonces he visto ese proceso a lo largo de 3 o 4 semanas y la vida nuestra es más larga, pero también es como el mismo proceso. Cuando termina un libro, uno se deshace de lo que el sello que está impreso ahí, pero muchas veces cuando lo relee dice uno, yo no había escrito esto, me faltó esto. ¿No te pasó o el libro ya aquí está perfecto? No, lo que pasa es que yo creo que, digamos, la diferencia con este libro, Víctor, es que yo nunca he pensado este libro como para que saliera afuera. Digamos, ganarse ese concurso fue una sorpresa que me cogió fuera de base, literalmente. Lo mandé, como te digo, para probar, como veían o qué leían los otros ahí. Entonces, porque cada poema es como pensado en su momento, ¿cierto? El poema solamente obedece, imagínate vos escribir un poema anual, Sí. Entonces lo que hay es como lo que surge en ese momento, porque es también como la reflexión de todo lo que te pasa en un año y te desocupas en un instante, que es cuando la escritura de un poema dura un instante también. Entonces no es como... No es como el asunto de que los otros libros, por ejemplo La Casa, son libros a los que se le hizo mucho taller y mucho trabajo. No obedecieron a una primera escritura. A ese se le hizo, digamos, el taller de rigor, pues, cierto, que no se fuera una mala palabra, que no se escribiera mal una cosa, o que no se fuera una palabra mal escrita. Bueno, como el trabajo literalmente de carpintería, pero no más. Entonces, pero yo creo que es por la misma naturaleza del libro. Pero hay una cosa de siguiente. Este libro es la historia de una vida. ¿Sí me entendés? Donde tratar de capturar cada año de tu vida los instantes más relevantes que hubieron. ¿Sí o no? Sí, pero es muy extraño porque mira que eso pasó y pasa, pero esos instantes se anuncian a sí mismos. Uno solamente es como si fuera el artífice también, ¿no? Van llegando. Sí, no es como la inspiración, no, pero es decir, yo me despierto un día de mi cumpleaños y a veces escribo en el cuaderno que tengo ahí en el nochero, o a veces me da para prender la computadora y abrir ese archivo que todavía se llama La Nacida Negada y escribir. Es la sensación de ese momento, ¿cierto? Porque es el día de mi cumpleaños, que para todo el mundo eso fue como la trastienda y tal, ¿no? Para mí es como un momento también de reflexión, de pensar si ha valido la pena nuestra huevona. Bueno, Marta, hay una persona que es muy presente en tu vida, que te quiere mucho y yo creo que vos también, y hemos hablado un poco de él, que es Juan Mares. ¿Qué importancia tiene en tu vida él? No, yo creo que, ¿sabes? Por ejemplo, Juan, en el fondo yo creo que también suple como esas carencias afectivas que uno tuvo todo ese, porque digamos yo Juan lo conozco a los 15, 16 años, y bueno, digamos hasta los 20, 21 que yo me vine acá, siempre, digamos con el asunto de la escritura y de la lectura,
él siempre estuvo como muy presente porque era con el único que yo podía conversar de esas cosas de manera desinhibida, porque también ya para él, para nosotros, porque él ya estaba grande, para nosotros él era todo un personaje, ¿cierto? Siempre ha sido el escritor. Entonces, esa cercanía con él y esas certezas que él tuvo en mí, yo creo que también fueron muy importantes, porque eso inevitablemente, por más que uno hable o diga, ese asunto del reconocimiento del otro hacia uno, yo creo que es necesario. Y cuando uno está joven, adolescente, está creciendo y tiene una familia que todo el tiempo reniega de la existencia de uno, encontrarse esos seres que afirman la existencia de uno, yo creo que también lo salvan a uno un poco de la angustia también, del vivir. Y Juan siempre fue un tipo que siempre me dijo, es que tú tienes madera, ahora lo que hay es que pulirla, ¿no? Y yo no la entendí en su momento, pero él fue de los primeros que me empezó a prestar libros, que leía como las cositas que yo escribía y siempre sentía que ahí había algo, ¿cierto? Él me decía, aquí hay que aprender como las palabras también, pero lo que estás diciendo es fuerte, es bello, es tal, siempre tenía un elogio, nunca tuve como... Y aún hoy es de los seres que más se alegran de las cosas que me pasan. Pues ya, digamos, el tiempo hace lo suyo, pero digamos, con todo y todo, él sigue perviviendo en mi existencia. Él viene aquí, va a mi casa, o yo lo invito por ahí a salir, a tomar algo. Siempre viene de afán, pero siempre saca el instante para estar conmigo. Hay algo. ¿Tú eres de Currulá o de Apartado? Yo soy de Apartado, no huevón. No pena que usted es de Currulá. No, este es... No, qué dígame, cantaleta tan igual. la verdad, no. De Apartado, pues como ya es de Currulá, marica. Bueno, listo. Vení. Ahora que vivís aquí en Medellín, cuando uno cambia de lugar, ¿qué es Apartado y qué ha sido para vos? Yo creo que ahí cuando tenía... Yo recuerdo como esa noche en que yo iba a coger un bus para venirme para acá. Tenía una mochilita ahí con 2 mechas y muy aburrida. Y llorando mucho como en esa terminal. La terminal, pues, no sé, como que era un lugar del que yo me quería deshacer. Y escribí, recuerdo un poema, vamos a ver si lo recuerdo, dice como Apartado, río de plátano donde los colores se confunden. El púrpura y el desamparo, la pasión y el odio, el amor y la quietud. La tierra donde Troya parece renacer después de siglos y de olvidos. Bueno, es un reclamo muy texto. Y te pregunto una cosa. Yo me acuerdo cuando nos conocimos en Faromar hace por ahí 30 años o 40. Hace, hombre, 25 más o menos. Bueno, listo. Llegas a Medellín con tu libro, que lo presenta Raúl Henao. ¿Qué es Medellín para ti en ese momento? Pues mira, eso fue en el 97, ya hace 97, 98, ya hace como más de 20 años, sí. Pero sabes, Víctor, para mí Medellín es una ciudad que amo y odio, ¿cierto? Que me genera como esos dos sentimientos. Pero es una ciudad donde yo siempre me sentí como acogida, donde encontré esos amigos que te digo que ahí está Pipe, que Pipe suplió la ausencia de Juan. Sí, cierto, porque Pipe a mí me está acompañando en estas calles, en esta vida, desde que tengo 25 años, 24 más o menos, y tampoco nunca me ha desamparado, ¿cierto? Siempre ha estado ahí, en las buenas, en las malas, en la hora de la tribulación, en la hora de la alegría, siempre Pipi ha estado ahí. Entonces, es una ciudad que los seres que he conocido, Néstor, ¿cierto? Han sido seres que sin saberlo o porque su corazón se los dijo, siempre han estado acompañándome hasta la lluvia, mira. Ahora que hablaba de la lluvia. A propósito de la lluvia, vea, citemos a Marta. Lloverá porque mis lágrimas internas inundan el mundo. Ese es de un poema de aquí de Alicanúcha. Lloverá. Vení, vas a definir
estas personas, amigos en común que les queremos mucho, ¿qué me producen para vos? Un hermano. Raúl Henao, que prologó tu primer libro, el cierre del primer libro. Raúl para mí es un poeta. Omar Castillo, Un poeta. Tito, Un hermano. Víctor Bustamante, Un amigo. Un amigo de esos amigos que uno odia, un amigo que se podría haber llamado Medellín, que uno odia y ama por épocas. Eso es Víctor. contanos esta parte que está interesante, acordate que vamos a ver, aquí está programada, vamos a ver. ¿Qué leías en apartado? ¿Qué poetas leí? ¿Sabes? De los primeros poetas que luego conocí aquí fue a José Libardo Porras. Porque yo recuerdo que iba a la biblioteca y siempre encontraba una antología que se llamaba Poetas en Abril. Sí. Y ahí recuerdo que leí muchos poemas de Porras que después quise conocerlo y después ya no quise volver a conocer poetas. Fue muy extraño. Bueno, otra poeta que conocí allá fue a la Pizarnik. Después a Meira del Mar. Después conocí a la Varela. Después, ahora conozco un montón más. Pero digamos, esas poetas en particular fueron como mis poetas fundacionales también, de las primeras que leí, de las que me enamoré también, y ahí fue como muy bacano. Marta, felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Yo creo que el libro es más personal que tú. Pues solo los libros son personales. Me refiero a que descendes en la soledad, en la melancolía, en el dolor, que no te han miedo expresarlo. Yo creo que es que esos, por ejemplo, esos 31 poemas iniciales, tuve que ir al infierno y volver para escribirlos. Por eso te lo digo, ¿cierto? Sí. Felicitaciones, vamos a estar en el lanzamiento. Celebrando. Un abrazo, te queremos mucho, ya que están peleones, No. porque hay una cosa, Marta. Aquí este libro, cuando digo personal, es porque hay mucha tristeza, como dice ella, melancolía, mucha soledad y mucho dolor, que tú mismo la dices, pero a veces eres muy violento. ¿Muy qué? Muy violento. Ah, pues hombre. Déjame la cámara. Marta Quiñones. ¿Qué? Venga, dejémoslo aquí. Pero es que ahí no Pasa, ahí sabe. quedamos, ahí quedamos. No, tiene que agacharse No, más. espérate un momentico. Ah, ese. Ah, bueno, sí. No, pero aquí siéntate aquí. ¿Y cómo la tomo? Marta, por Ali Canusa. Orero.